Hey, ¿qué onda, promotores implacables del patriarcado y bellas damas tradicionales que ven esto? ¿Alguna vez te preguntaste acerca de los verdaderos aportes al feminismo de Simone de Beauvoir, la icónica filósofa y libertadora? Pues prepárate para descubrir las revelaciones que seguramente no conocías y que son verdaderamente explosivas y oscuras sobre esta famosa mujer y que se han mantenido en la sombra durante décadas. Quédate y profundicemos en la turbia verdad sobre el personaje de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es reconocida por su gran aporte a las teorías feministas y existencialistas. Sin embargo, detrás de esa imagen de intelectual, luchadora e ícono de la liberación hembrista, machorra, feminista, se esconde una personalidad turbia y tan cuestionable que la feminista o la ocultan o no quiere que la sepas. Si rechazamos las historias maquilladas que los medios de comunicación nos ofrecen sobre Beauvoir y nos ponemos a profundizar en su vida, nos vamos topando de entrada con los desafíos y contradicciones que moldean su carácter, bueno, más bien su falta de carácter. La vida personal de Beauvoir, que traspasó la línea de lo delincuencial, plantea perturbadoras preguntas sobre la mentalidad, la filosofía y la moralidad del movimiento feminista de ayer y de hoy. A estas preguntas les voy a ir dando respuesta a lo largo de este video, hasta el final. Vamos al grano, veamos las facetas más ocultas del personaje de Beauvoir. La relación promiscua y podrida de Simone de Beauvoir con Jean-Paul Sartre, el hombre más repugnante de la Francia de aquellos entonces y el escritor más destructivo del siglo XX, ella es bastante conocida por ser una de las más polémicas y escandalosas en el ámbito intelectual de ese siglo. Así que no repetiré lo que ya todo el mundo sabe, pero sí voy a destacar algunos de los aspectos más controvertidos y menos conocidos de su relación. Pero antes, veamos en primer lugar qué pensaba Simone de Beauvoir de la reproducción humana y la maternidad. Ya vimos en un video anterior, si no lo has visto véanlo, cómo la escritora Valérie Solanas inyectó el odio hacia los hombres a todo el movimiento feminista. Simone de Beauvoir llevó este odio un paso más allá y decía que el rechazo hacia los hombres debía de llevarse al punto de renunciar completamente a la maternidad. De hecho, sus declaraciones negativas sobre este punto dan la razón de por qué las feministas modernas aborrecen la maternidad y exigen el aborto. Algunas de sus perlitas más notables son las siguientes. En su obra El segundo sexo de 1949, de Beauvoir decía que la maternidad es un obstáculo para la autonomía y el desarrollo personal de las mujeres y afirmó que el papel de la mujer como madre y cuidadora de su familia la mantenía en una posición de inferioridad y dependiente de la sociedad. También decía que el deseo de tener hijos no era un impulso natural, sino un mandato impuesto a la fuerza por la sociedad patriarcal. ¡Uy, qué terrible, qué horror! Cuando mujeres sensatas le hacían ver que la mayoría de las mujeres estaban plenamente satisfechas con su vida de casadas y de madres, Beauvoir enloquecía con rabia diciendo que esa glorificación de la maternidad era una estrategia para mantener a las mujeres en esclavitud. Tener y cuidar niños, decía, es lo peor que le puede pasar a una mujer. Me van a disculpar, pero estas posiciones tan locas que ahora sostiene el movimiento feminista no son normales. Pero alguna explicación deben tener y se las daré al final de este video. Estas locuras de Beauvoir sobre la maternidad fueron muy mal recibidas por la gente decente de su época. Solo sus discípulas, y hablaremos de ellas de hecho, solo sus discípulas y las líderes feministas de ahora oyen estas locuras y las ponen en práctica sin pestañear. Pero la gente normal se fue de espaldas. Tanto las personas conservadoras como, aunque parezca increíble, hasta los comunistas la acusaron de estar disuadiendo a las mujeres de ser madres y esposas. Hablando de comunistas, pasemos al segundo punto. Simone de Beauvoir fue una defensora del comunismo y del socialismo y dejó claro durante toda su vida en sus escritos que admiraba el proyecto soviético. En una entrevista en 1962 afirmó: "El socialismo no está exento de errores, pero creo que representa el camino hacia una mayor igualdad social y económica". Esto muestra su apoyo incondicional a un sistema que cometió cientos de millones de asesinatos. Errorcitos lo llamaba ella. Hasta viajó entusiasmada a la Unión Soviética en 1966 con Jean-Paul Sartre, en donde lo recibieron con todos los honores oficiales. Y por lo visto la embobaron, porque en su libro La fuerza de las cosas, de Beauvoir reconoció el control y la censura del sistema soviético, pero valoraba el objetivo comunista por encima de todos esos detallitos negativos. También admitió que los juicios de Moscú y las purgas de Stalin son condenables, pero no debemos perder de vista el objetivo final. En 1956, después que los soviéticos invadieran salvajemente Hungría y masacraran a sus habitantes solo porque pedía libertad y el retorno del reino de San Esteban, escribió:
No puedo aceptar ni justificar la violencia desmedida, pero creo que la alternativa capitalista es peor en términos de desigualdad y opresión. O sea, que sí acepta la violencia desmedida y sí la justifica, siempre y cuando la ejerzan los comunistas. En pocas palabras, estas declaraciones solo reflejaban su hipocresía, ya que su apoyo al socialismo y al comunismo pasaban por encima de los problemas y crímenes asociados a estos regímenes. Para ella, el fin justifica los medios. Pero a pesar de su apoyo incondicional a las dictaduras comunistas, sus relaciones con el Partido Comunista Francés, conocido como PCF, eran tensas, ya que ambos desconfiaban uno del otro, viéndola los comunistas como una intelectual burguesa e inútil. Sin embargo, la verdad hay que decirla, de Beauvoir estaba adelantada a su época, dando inicio a lo que hoy podría ser considerado la primera fase del comunismo 2.0. En el video titulado Mutación comunista, nuevos objetivos de la izquierda 2.0, explicamos este concepto y te sugiero que lo veas. Al tener una asquerosa relación abierta con Sartre, a lo que llaman poliamorosa hoy en día, vaya calambre mental que tiene esta gente. Como suele pasar, no faltaron los problemas emocionales propios de este tipo de comportamientos promiscuos, ataques de celos, conflictos, tensiones y melodramas personales. Su insana dependencia emocional mutua la disfrazaban para disimular bajo una apariencia de libertad. Ay, qué modernos estos muchachos. Pues esos son chambres de alcoba. Pasemos a lo más importante. De Beauvoir, que era una lesbiana confundida, ya verá la importancia de esto después, mientras fue maestra de niñas, sedujo y abusó sexualmente de varias de sus estudiantes menores de edad. Es decir, para que nos entendamos, era una lesbiana violadora en serie, depredadora sexual y abusadora de menores, ni más ni menos. Pero no solo abusaba de menores de edad, la hacía de tratante de blancas, mandándolas a prostituirse gratuitamente con sus compañeros. Jean-Paul Sartre. Una de sus víctimas menor de edad fue Bianca Lambrin, que fue seducida, manipulada y abusada sexualmente por Beauvoir y Sartre. Lambrin detalló el crimen del que fue víctima en su libro Memoria de una joven perturbada, donde describe el impacto negativo y duradero que todo esto le causó en su vida emocional. Menciona cómo después de haber sido violada repetidamente por ambos filósofos, fue desechada como basura. Nathalie Sorokin también fue una alumna de Beauvoir que cayó en su garra y en la de Sartre. Los padres de Sorokin interpusieron una queja formal acusando a Beauvoir de corruptora de menores, lo que llevó a la suspensión de su licencia como profesora y a la expulsión del centro educativo donde trabajaba. Este lado maligno de la personalidad de Beauvoir, que contradice el discurso oficial de igualdad y liberación de la mujer, deja mucho que desear y que pensar. Lo peor del asunto es que ella es la principal referente del feminismo actual. Pero aquí ya tocamos fondo. La pregunta que debes hacerte es la siguiente. ¿Este comportamiento corrupto es un aspecto aislado de la vida de Beauvoir? ¿O es el elemento inseparable del movimiento feminista que prácticamente ella fundó? En sus escritos de Beauvoir no hacen una defensa a rajatabla del lesbianismo. Muy astuta, ¿no crees? No se quema con eso. En su obra más influyente, El segundo sexo, de Beauvoir analizaba cómo la sexualidad de las mujeres se ve incluida por las normas morales y cómo estas normas afectan la identidad femenina. Lo que significa que sin querer, queriendo, invita a las mujeres a que experimenten actos que desafíen esas normas morales. Es decir, su comentario sobre el lesbianismo como quien no quiere la cosa son algo así como quien abre una puerta y sin decirte entrar, en realidad lo que deja es abierta la puerta para que entres. Y finalmente en su libro La mujer rota, de Beauvoir en pocas palabras acepta todo tipo de desviación sexual, incluida el lesbianismo. Más allá de esas acrobacias mentales y esos sus intentos confundidos de distraernos con el juego de la chibolita, el trabajo de Beauvoir sigue siendo fundamental en el feminismo actual. Así que, junto con el odio a los hombres que le habían inyectado al movimiento feminista otras autoras que ya hemos analizado en este canal, este movimiento se constituyó en una secta lésbica. Sí, me oíste bien, el lesbianismo, el comunismo y el odio a los hombres son la esencia del movimiento feminista, pero sus cabecillas son lo suficientemente astutas para no decirlo abiertamente. Lejos de eso, son lo suficientemente listas para esconder sus objetivos y su naturaleza detrás de palabras bonitas como igualdad, equidad, libertad. En conclusión, Simone de Beauvoir está lejos de esa imagen romántica de luchadora por la liberación de las mujeres contra el fantasma que llaman patriarcado. Es gracias a ella que el comunismo como lo conocemos mutó y se convirtió en lo que vemos hoy en día. Era una lesbiana violadora en serie, corruptora de menores, que fundó un movimiento a su medida. Aprovechar estas revelaciones como una oportunidad para reflexionar y pensar críticamente. Unite a la conversación.
cuestiona los cuentos feministas y pone en tela de juicio todo lo que te han contado sobre las fichitas como Simone de Beauvoir. Porque recordad, la búsqueda de la verdad es un viaje que requiere valentía y honestidad intelectual. Y ahora no te perdas este video donde diseccionamos a otra de estos orcos feministas, la verdadera razón por qué las feministas odian a los hombres. Valerie Solana expuesta.